Muy buenas, imparables del saber. Hoy en Docencia en 9 minutos nos vamos a meter de cabeza en las aguas turbias que rodean a un personaje envuelto en más sombras que un callejón oscuro. Solo con oír su nombre nos vienen a la mente imágenes de libros viejos llenos de polvo, secretos susurrados y predicciones que, la verdad, le han metido el miedo en el cuerpo a la gente durante siglos. Hablamos de un hombre cuya fama no solo ha sobrevivido, sino que ha crecido muchísimo durante casi 500 años. Su fama es como una de esas manchas que no se van. Simplemente no desaparece, y la gente siempre encuentra nuevas razones para hablar de él, para pensar en sus palabras y para preguntarse si de verdad lo vio todo venir. Es todo un truco si te pones a pensarlo. Este señor, Michel de Nostredame, es más conocido en el mundo como Nostradamus. Vaya nombre, ¿eh? Suena a que debería estar al mando de ejércitos o por lo menos tener un sombrero superchulo. Era un poco un hombre para todo. Médico, que era un trabajo respetable en aquella época, pero también astrólogo y vidente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para algunos es el profeta más importante de la historia de Occidente. Un hombre que miró hacia el futuro con una puntería increíble. Para otros, solo era alguien muy listo con las palabras, o quizás alguien con mucha suerte para adivinar. Parece que la cosa no está clara todavía, y el debate sigue alimentando un montón de libros y charlas hasta las tantas de la noche. Sus predicciones, o lo que la gente cree que son sus predicciones, se han relacionado con algunos de los sucesos más grandes y tremendos que hemos vivido como humanidad. Piensen en grandes guerras, el auge y la caída de imperios, desastres terribles, todo el tinglado, vamos. Muchos están convencidos de que predijo grandes tragedias, momentos que cambiaron el rumbo de la historia para siempre. ¿Cómo lo hizo? ¿Fue inspiración divina? ¿Un conocimiento profundo de cómo se repite la historia? ¿O simplemente era muy bueno escribiendo cosas tan poco claras que podían significar cualquier cosa? Estas son las preguntas que mantienen su leyenda vivita y coleando, y hacen que todos nos rasquemos la cabeza. Lo que de verdad sorprende de Nostradamus no es solo la supuesta exactitud de sus predicciones, sino lo muchísimo que ha durado su fama. Hablamos de un hombre del siglo XVI, y sin embargo, aquí estamos, en el siglo XXI, todavía dándole vueltas a sus textos, todavía discutiendo sobre lo que quería decir. Sus escritos han durado más que los imperios cuya caída supuestamente predijo. Es una prueba del poder del misterio, y quizás de la curiosidad sin fin que tenemos los humanos por lo desconocido. Por esa idea tan atractiva de que alguien, en algún lugar, de alguna manera, sabía todo lo que iba a pasar. Su nombre es sinónimo de profecía, una leyenda grabada en nuestra memoria colectiva. Ahora, hablemos de su obra más famosa, o infame, Le Prophétie. Esto no es un libro cualquiera para leer en la playa, ¿eh? Publicado allá por 1555, este libro es una colección densa de versos poéticos, casi 1000, que han dejado perplejas a generaciones. No está escrito en un lenguaje fácil de entender. ¿Qué va? Eso sería demasiado sencillo. Más bien, es como una caja de acertijos misteriosos, un laberinto de letras que ha hecho que sabios y aficionados se tiren de los pelos durante siglos. Es el tipo de libro que te hace pensar si de verdad intentaba avisarnos de algo, o si solo se estaba riendo un poco de todos. Estos versos, conocidos como cuartetas poemas de 4 líneas, son el corazón del misterio de Nostradamus. Están llenísimos de símbolos, cargados de cosas que no están claras, y escritos en un estilo que parece hecho a propósito para que no se entienda bien. Imagina que intentas descifrar un mensaje secreto, pero el código cambia todo el tiempo, y la clave no aparece por ningún lado. Pues algo así es leer Les Prophéties. Usó una mezcla de francés antiguo, latín, griego e incluso algo de hebreo, solo para hacerlo todavía más difícil. Es como si quisiera asegurarse de que se hablara de su obra para siempre, y la verdad, en eso, vaya si lo consiguió. Generaciones de gente que intenta entenderlo, desde estudiosos serios hasta detectives aficionados, se han dedicado a descifrar el código de estas cuartetas. Han mirado con lupa cada palabra, cada coma, cada cosa rara que escribió, esperando descubrir los secretos del futuro. ¿El resultado? Un montón de explicaciones diferentes, que muchas veces no coinciden, a veces muy raras, pero siempre interesantes. Cada vez que pasa algo importante en la historia, la gente corre a buscar en las profecías, a ver si encuentran un verso que encaje,
una pista poética de que Nostradamus ya lo había visto venir. Es una búsqueda sin fin para encontrarle sentido a sus versos, que escribió a propósito para que fueran difíciles de entender. Esta misma falta de claridad, esto de que no se entienda bien a propósito, es quizás el secreto de por qué Les Prophéties sigue siendo tan importante. Como el lenguaje tiene tantos símbolos y se puede entender de muchas maneras, lo que dijo se puede cambiar, estirar y volver a explicar para que encaje con muchísimas cosas que pasaron en la historia, mucho después de que sucedieran. Es un poco como cuando un adivino te lee la mente sin conocerte, pero a lo grande, con toda la historia. Si esto lo convierte en un profeta de verdad, o solo en un maestro de escribir cosas poco claras, es la gran pregunta que hace que su leyenda siga viva, y que los expertos e historiadores sigan dándole vueltas al tema hasta hoy. Nuestra historia no empieza en un palacio enorme, sino en un lugar muy bonito llamado Saint-Rémy-de-Provence, allá en el sur de Francia. Era el año 1503. Pensadlo un momento. Colón acababa de llegar a América, Leonardo da Vinci estaba pintando sus obras maestras, y el mundo estaba a punto de cambiar muchísimo. En esta época tan llena de vida, y un poco desordenada, nació el pequeño Michel de Nostredame. Saint-Rémy era, y sigue siendo, un lugar precioso, una tierra de sol, viñedos y ruinas romanas antiguas. No era un mal sitio para nacer, la verdad. Era un mundo lleno de historia, el lugar perfecto para una mente que luego investigaría los misterios del tiempo. Bueno, la historia de la familia Nostredame es bastante interesante. Al principio, eran de origen judío, pero como muchas familias de esa época, se habían convertido al catolicismo. Esto no fue un cambio sin más. Muchas veces era algo necesario para sobrevivir o para vivir en sociedad en la Europa del siglo XVI. Esta doble herencia, aunque en público fueran católicos, quizás le dio al joven Michel una forma diferente de ver las cosas, como si estuviera un poco al margen. A lo mejor esto hizo que le interesaran los textos antiguos y las tradiciones de muchos sitios. Se dice que sus abuelos también eran hombres de estudio. Uno era médico y el otro notario. Quizás ellos encendieron su curiosidad por aprender desde pequeño. Parece que era una familia que valoraba mucho el aprender. Desde muy joven, Michel no era como los demás niños, que jugaban a darle patadas a una vejiga de cerdo por la plaza del pueblo. Mostró una facilidad increíble para aprender. Cuentan que era un niño muy listo para su edad, con una curiosidad que no se acababa nunca y una mente como una esponja. Dicen que leía libros sin parar y que le interesaba mucho lo que hoy llamamos ciencias, además de los idiomas antiguos como el latín y el griego, que eran la base de la educación en ese tiempo. Y, muy importante, le fascinaban las estrellas, esas contadoras de historias silenciosas y brillantes en el cielo de la noche. Esta pasión temprana por la astrología, o más bien la astronomía, porque en esa época estaban muy unidas, sería muy importante para sus trabajos futuros, esos que causaron más discusión. Tenéis que recordar que esto era el Renacimiento. Europa estaba llena de emoción con conocimientos que se estaban redescubriendo y con ideas nuevas. Era una época en la que se empezaban a cuestionar las viejas formas de pensar de la Edad Media, y se valoraba mucho el buscar conocimiento de todo tipo. Toda esta agitación de ideas seguro que ayudó a formar al joven Nostradamus. No se educó en una burbuja, aislado de todo. El ambiente mismo estaba cargado de la emoción de los descubrimientos, desde el arte hasta la anatomía. Este ambiente tan estimulante seguro que animó sus diferentes intereses, permitiendo que ese genio que empezaba a nacer, con gustos tan variados, creciera y fuera por caminos que quizás ni él mismo se imaginaba en ese momento. Así que, con la cabeza llena de preguntas y sed de conocimiento, el joven Michel al final hizo las maletas y se fue a la universidad. Su primera parada, cuando tenía unos 15 años, fue la Universidad de Aviñón. Bueno, Aviñón no era una ciudad cualquiera, había sido la mismísima sede de los papas, un lugar de poder y de mucho aprendizaje. Allí, seguramente se metió de lleno en el plan de estudios normal de las artes, que incluía gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía. La educación clásica pensada para formar a un sabio completo. Estaba poniendo los cimientos, ¿sabes?, para una vida de búsqueda intelectual, aunque todavía no se sabía exactamente cómo iba a ser esa búsqueda.
Después de Aviñón, está claro que sus ambiciones crecieron, porque luego apareció en la Universidad de Montpellier. Esto ya era otra cosa. La Facultad de Medicina de Montpellier era una de las más famosas de toda Europa en aquella época, un verdadero faro del saber médico. Imaginaos la escena: aulas llenas de gente, debates animados en latín, el olor a hierbas medicinales y a libros antiguos con tapas de cuero llenando el ambiente. Esto no era para los que se asustaban fácil. Era donde los futuros médicos más listos iban a demostrar lo que valían. El joven Nostradamus claramente apuntaba alto, buscando la mejor educación que podía encontrar en el campo de la medicina que había elegido. ¿Y qué estudió allí exactamente? Pues mira, el plan de estudios de medicina del siglo XVI se basaba mucho en los autores clásicos. Piensa en Galeno e Hipócrates. Seguro que había clases de anatomía, aunque las disecciones todavía eran un poco raras y polémicas, y mucha teoría basada en el equilibrio de los humores. Pero Montpellier también era conocida por tener, digamos, una mentalidad más abierta comparada con otras universidades más conservadoras. Aunque quizás no fuera parte oficial del programa, puede que en los pasillos se hablara de ideas nuevas y puntos de vista diferentes, lo que hacía que los estudiantes conocieran más cosas aparte de los textos antiguos, algo que seguro le venía muy bien a nuestro curioso Michel. Pero entonces surgió un problemón que le complicó bastante su carrera en la universidad. Resulta que Nostradamus, quizás para pagarse los estudios o simplemente porque le interesaba en la práctica, había estado trabajando como boticario. Básicamente, era como un farmacéutico de ahora, que preparaba y daba medicinas. Una habilidad muy útil, podríais pensar, sobre todo para un futuro médico. Pero en el mundo académico un poco estirado y lleno de jerarquías del siglo XVI, esto estaba fatal. Que un estudiante de medicina se dedicara a un trabajo manual como ser boticario se consideraba que era rebajarse y no estaba a la altura de la profesión. Y estaba prohibidísimo por las normas de la universidad. ¡Madre mía! Las autoridades de la Universidad de Montpellier, al descubrir sus actividades con medicinas que hacía fuera de clase y que estaban prohibidas, no solo le echaron una buena bronca. No, se lo tomaron bastante en serio. Los papeles de la universidad dicen que Michel de Nostradame fue expulsado. Lo echaron, así de claro. Su prometedora carrera de médico por el camino tradicional parecía que se había topado con una piedra muy grande e inesperada en el camino. Podemos imaginar su chasco. Y quizás su enfado. Todo ese esfuerzo, todas esas ganas de ser un médico respetado, haciendo las cosas bien, de repente parecían estar en peligro. Fue un tropiezo público, una mancha en su expediente en el mundo oficial de la medicina. La ironía, claro, tiene mucha gracia. Trabajar como boticario significaba que estaba aprendiendo de verdad, con la práctica, sobre las enfermedades y cómo curarlas. Estaba tratando con gente de verdad, con problemas de salud de verdad, no solo con ideas complicadas de libros antiguos. Seguramente aprendía más sobre cómo curar de verdad moliendo hierbas y hablando con los enfermos, que de algunos de sus profesores, que estaban más en las nubes. Pero el sistema de la universidad, con sus ideas tan fijas sobre la diferencia entre un médico estudiado y un simple boticario, no podía verlo así. Era el típico caso de los sabelotodo de la universidad que, por creerse mucho, no veían lo más sencillo. Una historia de siempre, vamos. Pero esta expulsión no lo hundió, ni mucho menos. De hecho, se podría decir que fue uno de los momentos más importantes que hicieron de él el Nostradamus que recordamos. En lugar de esconderse avergonzado, este suceso parece que lo empujó un poquito, o quizás bastante, hacia un camino menos común. Lo obligó a juntar lo que había aprendido en los libros con lo que sabía hacer con sus manos, y seguramente le abrió más la mente a formas de saber y curar que no eran las de siempre. Y es que este momento fue clave. Aquí es donde, como se suele decir, se empezó a mezclar en él la ciencia, la alquimia y lo oculto, y es fácil ver por qué. Esta desgracia, este rechazo de la universidad, fue, visto ahora, el empujón que necesitaba. Preparó el camino para el personaje único en el que se convertiría. Lo alejó de lo normal y lo acercó a esa mezcla fascinante, y a menudo muy discutida, de médico a astrólogo, y sí, quizás incluso algo parecido a un alquimista o un sabio de lo oculto. Los que mandaban habían intentado encasillarlo, y al echarlo sin querer,
Lo liberaron para que él creara su propio espacio, mucho más grande y mucho más misterioso. Las semillas del futuro profeta, del vidente lleno de misterio, se plantaron de verdad con este primer problema que tuvo con la gente importante de la universidad. Estaban haciendo a alguien que iría por libre. Vaya que sí. La peste no fue solo un desafío profesional para Nostradamus. Fue un tormento cruel y personal que golpearía justo en el centro de su vida. Alrededor del año 1534, la tragedia lo encontró. La peste negra se llevó la vida de su primera esposa, Henriette d'Encausse, y de sus 2 hijos pequeños. El hombre que había ofrecido remedios y consuelo a muchísimos desconocidos se encontró totalmente incapaz de salvar a su propia familia querida. Fue un golpe terrible, de esos que pueden destrozar el mundo de un hombre y todo en lo que cree. El tiempo que siguió fue, como es de entender, de una crisis muy grande y un dolor insoportable. Sus conocimientos médicos, sus tratamientos nuevos, todo había resultado completamente inútil contra el ataque sin piedad de la peste en su propia casa. Durante varios años después de esta pérdida tan dura, más o menos desde 1538 en adelante, Nostradamus se hizo nómada. Viajó muchísimo, recorriendo las regiones de Francia, cruzando los Alpes hasta Italia, y quizás incluso a otras tierras del Mediterráneo. Esto no era un viaje tranquilo por placer o para aprender más. Era una búsqueda muy personal, como un exilio que él mismo se puso, empujado por el dolor y una necesidad desesperada de entender. Durante estos años de viajar sin rumbo, sin duda conoció a mucha gente diferente, otros sabios, médicos que trabajaban fuera de las reglas estrictas de las universidades, y quizás hasta místicos y gente que practicaba artes secretas. Con el tiempo, sin embargo, el dolor más fuerte empezó a calmarse. O quizás la vida simplemente insistió en que hay que seguir viviendo. Alrededor de 1547, después de casi 10 años de andar de un lado para otro, Nostradamus decidió quedarse a vivir en el pueblo de Salon-de-Provence. Fue aquí donde se casaría con su segunda esposa, Anne Ponsard, una viuda rica que trajo un poco de estabilidad y compañía de nuevo a su vida. Esta nueva paz en casa le dio una base importante, un lugar seguro desde donde más tarde podría empezar la tarea enorme de escribir sus famosas profecías. Bueno, pues Nostradamus, después de haber superado tormentas personales y paisajes llenos de peste, no iba a desaparecer así como así en la tranquilidad de su casa en Salon-de-Provence. Allá por el año 1550, decidió que era hora de compartir sus ideas, que eran bastante especiales, con más gente. ¿El medio que eligió? Los almanaques. En el siglo XVI, los almanaques eran un gran negocio, una fuente principal de información y muy importante, de predicciones para el año siguiente. Nostradamus, con su mezcla de conocimientos de medicina, estudios de astrología y una habilidad especial para hacer anuncios que llamaban la atención, estaba en la posición perfecta para aprovechar este mercado. Y se preguntarán, ¿qué tenían exactamente estos almanaques de Nostradamus? Pues bien, eran más que solo mapas de estrellas y consejos para el campo, aunque seguramente también tenían algo de eso. Los llenaba de predicciones, muchas veces bastante generales y que se podían entender de varias maneras, junto con sus propias ideas sobre lo que pasaba en esos tiempos. Imaginen que eran como una dosis anual de sabiduría, advertencias y cosas sorprendentes del hombre misterioso de Salón. Lo que estaba haciendo, en resumen, era crear su propia marca, haciéndose famoso como alguien que sabía más que la mayoría, alguien que parecía tener línea directa con el cielo, o eso parecía. Como era de esperar, estas publicaciones anuales no se quedaron cogiendo polvo en las estanterías. Se hicieron populares muy rápido. La gente, siempre con ganas de saber un poquito del mañana, encontró que lo que ofrecía Nostradamus era especialmente interesante. Su fama empezó a crecer, primero en su zona, luego por la región, y pronto, mucho más lejos. Este cambio fue muy importante. Aunque seguía trabajando como médico, la gente lo conocía cada vez más por sus escritos de astrología. Conforme crecía la fama de Nostradamus por su extraña habilidad para ver el futuro,
Gracias a esos almanaques tan populares, su talento empezó a correr de boca en boca en la sociedad del siglo XVI. No tardó mucho en que su nombre llegara a los oídos más poderosos del reino, los de la corte real francesa. Y una persona en particular se interesó muchísimo. Hablamos de Catalina de Médici, la reina de Francia, esposa del rey Enrique II. Catalina era una mujer influyente por mérito propio, lista, astuta en política y además muy metida en las artes ocultas como la astrología y las profecías. En un mundo de alianzas cambiantes y líos constantes, cualquier ventaja, cualquier pequeña visión del futuro, era muy valiosa. Catalina de Médici vivió una época de enorme tensión política y religiosa. Las guerras de religión se avecinaban y el futuro de la dinastía Valois, su familia, no era nada seguro. Era una madre preocupada por el destino de sus hijos y una reina desesperada por manejar la peligrosa política europea. Así que no es raro que le atrajera un hombre como Nostradamus, cuyas predicciones, aunque algo vagas, parecían decir que podía adivinar cosas grandes que iban a ocurrir. Para Catalina, la astrología no era solo un capricho pasajero, era una herramienta, una posible guía para tomar decisiones muy importantes que podían afectar a todo el reino. Se sabía que consultaba a varios videntes y astrólogos, y Nostradamus se estaba volviendo el más comentado de todos. Aunque los almanaques anuales eran sin duda buenos para el negocio y para darle más fama, Nostradamus tenía algo mucho más grande, mucho más ambicioso, dándole vueltas en la cabeza. El año 1555 no solo fue importante porque lo llamaron de la realeza, también fue el momento en que lanzó su obra maestra a un mundo que no se lo esperaba. Esta fue la primera edición de Les Prophéties, las profecías. Esto no era un folletito con predicciones para el año. Era una colección bien grande de versos poéticos que querían dibujar el futuro para los siglos que vendrían. Fue un trabajo enorme, el resultado de años de estudio, de observar mucho y, según él, de visiones que le llegaban de inspiración divina. Les Prophéties era y es un libro impresionante. La primera parte tenía 353 cuartetas, o sea, versos de 4 líneas, y el plan final era publicar 1000 de estas, organizadas en centurias, que son grupos de 100 cuartetas. No llegó a publicar 1000 mientras vivió, pero al final la colección juntó la increíble cantidad de 942 de estos poemas misteriosos. Estaban escritos en un estilo a propósito muy oscuro, una mezcla que te dejaba loco de francés antiguo, latín, griego e incluso trocitos de provenzal y lo que algunos piensan que es hebreo. Añade a eso un montón de simbolismo, metáforas raras, anagramas y guiños a historias antiguas, y ya tienes la receta para que la gente se rompa la cabeza todo el tiempo. Esta oscuridad a propósito hizo que Les Prophéties no llegara como unas instrucciones claras para el futuro, sino como un rompecabezas literario y profético gigante. No era un libro que pudieras leer así por encima y entenderlo. Pedía que lo descifraran, que lo interpretaran y que se discutiera sobre él sin parar. Bueno, vamos al grano, a las palabras exactas que están en Les Prophéties. Si esperabais algo así como, esto pasará y luego esto otro de forma directa, bueno, os vais a llevar una sorpresa. A Nostradamus no le iba lo fácil. Sus cuartetas, esos versos de 4 líneas, son famosas por lo difíciles que son de entender. Están escritas con un estilo misterioso que parece hecho a propósito para confundir, para despistar y quizás para mantener a la gente intrigada durante siglos. Y en eso último, acertó de pleno. Leerlas no es tanto como leer una profecía, sino más bien como intentar resolver un crucigrama muy antiguo y complicado, quizás a oscuras, mientras alguien te susurra pistas en un idioma olvidado. Parte de esta dificultad buscada se debe a la tremenda mezcla de idiomas que usaba. No se conformaba solo con usar el francés de su época. ¿Qué va? Metió un montón de palabras del francés antiguo, las mezcló bien con palabras en latín y griego, e incluso, según dicen algunos expertos, con cosas y formas de escribir que vienen del hebreo. Es una verdadera mezcla de idiomas, lo que hace que traducirlo directamente sea una pesadilla. Casi necesitáis ser un experto en lenguas antiguas, un lingüista de la Edad Media y un descifrador de códigos, todo en uno, solo para intentar entender más o menos un solo verso. No tiene nada que ver con esos anuncios simples y claros.
La propia forma en que escribía, la forma de poema de las cuartetas, añade otra capa de dificultad a este reto. La poesía, por cómo es, permite usar más lenguaje figurado, más metáforas, más juegos de palabras que un texto normal. Nostradamus aprovechó esto al máximo. Sus frases podían ser muy enrevesadas, su gramática a veces era rara, y los puntos y comas, cuando aparecen en las primeras ediciones, muchas veces parecen confundir más en lugar de aclarar. Es como si a propósito estuviera rompiendo las reglas normales del idioma para crear algo que funcionara de otra manera, algo que conectara más con la intuición que con la lógica pura, obligando a los lectores a ver más allá de lo que está escrito. El efecto general de este estilo tan complicado y difícil es, sinceramente, muy confuso para el lector normal. Funciona como una barrera importante para entenderlo fácilmente. Pero, para los que de verdad están decididos a descubrir sus secretos, esta misma falta de claridad se convierte en una invitación que no se puede rechazar. Sugiere que hay cosas ocultas y profundas, significados muy importantes escondidos debajo de esa superficie enredada de palabras. Es este laberinto de palabras el que ha mantenido ocupados a estudiosos, aficionados, e incluso a algunos un poco oídos, durante casi 500 años, cada uno esperando haber encontrado el hilo que los guiará por el laberinto hasta la verdad. Ahora bien, una cosa es usar lenguajes antiguos y formas poéticas, pero el verdadero genio, o quizás el verdadero truco de las profecías, está en su increíble nivel de ambigüedad. No se trata solo de palabras un poco confusas aquí y allá. Estamos hablando de una vaguedad intencionada, sistemática, que se encuentra en casi cada una de las cuartetas. Nostradamus no es que se hiciera un poco el misterioso, era un maestro de lo no específico. Parecía entender, quizás mejor que nadie antes o después, que si quieres que tus predicciones duren, necesitas hacerlas flexibles. Muy flexibles de verdad, como las promesas de los políticos, vamos. Consiguió esta ambigüedad tan notable usando un montón de trucos de escritor. Los anagramas eran uno de sus favoritos. Le encantaba mezclar las letras para sugerir nombres o lugares, pero de una forma que casi siempre se pueden entender de varias maneras. Piensen en Easter, por ejemplo, que muchos relacionan con Hitler, pero que también es un nombre antiguo para el río Danubio. Luego están las metáforas raras, que comparan cosas que pasarán en el futuro con imágenes extrañas y simbólicas que podrían significar cualquier cosa, o en realidad, casi nada. También llenaba sus versos con nombres simbólicos: el gran perro, el joven león, el hombre del este, personajes descritos de forma tan general que podrían referirse a muchísimas personas a lo largo de la historia. Además, la forma en que usa los pronombres es muy confusa. Él, ella, ellos, eso, muchas veces aparecen sin que se sepa bien a quién o a qué se refieren antes, lo que significa que te quedas pensando de quién o de qué está hablando en realidad. Las fechas son muy raras, y cuando aparecen, muchas veces están dichas con palabras de astrología o con referencias raras de calendarios que también se pueden discutir mucho. Los lugares muchas veces se describen con palabras tan generales o antiguas que podrían referirse a varios sitios distintos. Todo esto significa que encontrar un significado exacto y que nadie pueda negar para cualquier cuarteta antes de que algo pase es casi imposible. Es como intentar clavar gelatina en la pared con una nube. Esta vaguedad que está por todas partes es justo lo que ha permitido que sus profecías se puedan mirar una y otra vez y aplicar a cosas nuevas que van pasando. Pasa algo, y de repente la gente busca con lupa en las profecías a ver si encuentran un verso que, interpretándolo con un poco de imaginación, parezca que encaja. La ambigüedad no es un fallo de su sistema de profecías. Es la base más importante de por qué siguen gustando tanto después de tanto tiempo. Hace que su obra sea como una especie de test de Rorschach para la historia, donde la gente ve figuras y predicciones según lo que ellos entienden y lo que pasa en su época. Listo, muy listo. O simplemente tuvo mucha suerte, según cómo lo mires. Entonces, ¿de dónde salió todo esto en realidad? ¿Estaba Nostradamus de verdad mirando una bola de cristal? ¿O tenía, digamos, fuentes de inspiración más de este mundo para sus grandes anuncios? Bueno, muchos estudiosos creen que no se sacaba estas visiones de la manga sin más. Se piensa que se basó mucho en relatos históricos que ya existían, en textos antiguos,
y en las ideas de que la historia se repite, que eran populares en su época. Básicamente, es posible que mirara patrones del pasado y los proyectara al futuro, adornándolos con su estilo único y misterioso. Es un poco como decir que la historia se repite, pero poniéndole mucha más emoción. La Biblia, por ejemplo, se considera una fuente muy importante para muchos de sus temas e imágenes. Descripciones de eventos terribles, como el fin del mundo, plagas, hambrunas y grandes conflictos que se encuentran en libros como el Apocalipsis o en los profetas del Antiguo Testamento, parecen resonar en todas las profecías. Después de todo, él vivía en una época muy religiosa, y las historias de la Biblia serían muy conocidas para él y para la gente de su tiempo. Además de los textos religiosos, parece que también se inspiró en historiadores clásicos como Tito Livio, Plutarco y Heródoto, tomando anécdotas y descripciones de batallas antiguas o de grandes cambios políticos y mezclándolas con cuidado en el tapiz de sus profecías, dándoles un aire de que no pasan de moda y de que se repiten. Esta mezcla de conocimientos de historia, imágenes de la Biblia y esquemas de astrología, todo ello pasado por su lenguaje especialmente ambiguo, creó algo bastante poderoso. Esto dio a sus cuartetas una sensación de profundidad y de que llegaban hondo, haciendo que pareciera que conectaban con la sabiduría antigua y con verdades universales. Esa ambigüedad tan característica suya, de la que ya hemos hablado un montón, es la clave absoluta para que duren tanto tiempo. Como son tan abiertas, tan llenas de posibles significados, se pueden reinterpretar una y otra vez, y así se ha hecho, para que encajen con nuevas situaciones, nuevas guerras, nuevos líderes y nuevas preocupaciones, siglo tras siglo sangriento. Es un sistema que se adapta de maravilla. Al final, esto es lo que hace que Nostradamus siga saliendo en las noticias, o al menos en documentales como este. El hecho de que sus versos sean tan moldeables significa que cada generación puede encontrar algo en ellos que parece hablarles directamente de su propia época. ¿Es una profecía de verdad? ¿O es la prueba de que fue un escritor muy listo que entendió que la mejor forma de predecir el futuro es describirlo de forma tan poco clara que nunca se pueda demostrar que te equivocaste? Esa, imparables del saber, es la pregunta del millón de francos. La ambigüedad no es solo una característica, es el motor mismo de su fama duradera, un rompecabezas que no deja de dar juego. Bueno, pues vamos a meternos en lo más interesante, las predicciones que la gente dice que Nostradamus clavó. Una cosa es escribir casi 1000 poemas misteriosos, y otra muy distinta es que parezca que coinciden con grandes desastres históricos. Lo divertido con Nostradamus no es solo leerlo, es el trabajo de detective mirando hacia atrás. La gente rebusca en sus centurias como cerdos truferos buscando un tesoro, intentando hacer coincidir sus versos difíciles con sucesos que cambiaron el mundo. Claro, es mucho más fácil encontrar una coincidencia cuando ya sabes lo que pasó. Es como lanzar una flecha y luego dibujar la diana donde cayó. Aún así, algunas de estas conexiones son inquietantemente convincentes, o al menos, la gente de verdad quiere que lo sean. Pensemos en el gran incendio de Londres en 1666, un desastre verdaderamente épico. Los fans de Nostradamus señalan la Centuria 2, Cuarteta 51. La sangre del justo cometerá una falta en Londres, quemada por el rayo de 23 es el 6. La antigua dama caerá de su alto lugar, varios de la misma secta serán asesinados. A ver, 23 es el 6, eso es 20 por 3, que son 60 más 6, te da 66. Justo en el año 1666. Quemada por el rayo es una descripción bastante buena de un incendio enorme, ¿verdad? La antigua dama podría ser la Catedral de San Pablo, que quedó destrozada. Todo suena bastante convincente, hasta que recuerdas que escribió cientos de estas, y Londres siempre tenía incendios. Luego tenemos la Revolución Francesa, un asunto bastante lioso con muchos gritos y una curiosa falta de cabezas. Se dice que Nostradamus predijo este levantamiento popular contra la aristocracia. A los intérpretes les encanta la Centuria 1, Cuarteta 14, del populacho esclavo, canciones, cantos y demandas. Mientras príncipes y señores son cautivos en prisiones. Estos serán en el futuro por idiotas sin cabeza, recibidos como plegarias divinas.
populacho esclavo encaja ciertamente con el sentir de las masas francesas antes de la Revolución. Príncipes y señores, en prisiones claramente señala el final peliagudo de la aristocracia. ¿E idiotas sin cabeza? Bueno, la guillotina estuvo bastante ocupada, ¿no? Todo es convenientemente dramático y lo suficientemente vago. Claro, el truco con estas interpretaciones es que a menudo se basan en una buena dosis de imaginación y en estar dispuesto a pasar por alto las partes que no encajan del todo. El lenguaje, como ya hemos dicho, es maravillosamente escurridizo. Un gran perro podría ser un rey, un general o el caniche especialmente agresivo de tu vecino, según como quieras interpretarlo. Las fechas específicas son casi inexistentes. Sin embargo, al cerebro humano le encantan los patrones. Buscamos el orden con ansia, especialmente al recordar sucesos caóticos. Así que, cuando un verso de hace 400 años parece describir vagamente una catástrofe, hay una tentación muy fuerte de gritar, «¡Lo sabía!». Es más reconfortante que pensar que la historia es solo una cosa que pasa después de otra, sin más. Más allá del caos general, a Nostradamus también se le atribuye haber previsto el ascenso de personas concretas, muy influyentes y, a menudo, bastante malas. Señalar a futuros tiranos y a gente que cambiaría la historia parece que era una de sus especialidades, o al menos, eso es lo que dicen sus seguidores. La idea de que un solo hombre pudiera señalar la llegada de personajes que pondrían el mundo patas arriba es, sinceramente, asombrosa si es verdad. Aquí es donde las interpretaciones de las profecías a menudo se centran en la búsqueda de anticristos o grandes conquistadores, esos personajes extraordinarios que dejan una marca imborrable en las páginas de la historia, normalmente con tinta rojo sangre. La cosa se pone más seria cuando nombres, o cosas que suenan sospechosamente a nombres, entran en juego. Tomemos a Napoleón Bonaparte, por ejemplo. El pequeño cabo de Córcega que le dio a Europa un buen dolor de cabeza. Una cuarteta que se saca a relucir a menudo es la Centuria 1, cuarteta 60. Nacerá un emperador cerca de Italia, que costará muy caro al imperio. Dirán, ¿con qué gente se junta? Se le verá menos príncipe que carnicero. Córcega, de hecho, está cerca de Italia. Napoleón ciertamente les costó caro a varios imperios, incluido el suyo al final. Y lo de menos príncipe que carnicero no es una mala descripción de un hombre cuyas guerras mataron a millones. Otra predicción favorita incluye la línea misteriosa. Pau, Nai, Loron, más de fuego que de sangre. Reordena esas palabras en mayúsculas y puedes obtener Napoleón Roy, Napoleón el Rey. ¿Coincidencia? O un juego de palabras del siglo XVI increíblemente astuto. Luego está la más gorda, la predicción que le pone los pelos de punta a muchos, Adolf Hitler. Nostradamus menciona una figura llamada Hister. La Centuria 2, cuarteta 24 dice, «Bestias feroces de hambre cruzarán los ríos. La mayor parte del campo de batalla estará contra Hister. Hará que grandes hombres sean arrastrados en una jaula de hierro, cuando el niño alemán no observe ninguna ley». El parecido entre Hister y Hitler es, hay que admitirlo, bastante sorprendente. Hister también es un nombre antiguo para el Bajo Danubio, pero el contexto del niño alemán y una guerra enorme hace difícil para los creyentes ignorar la conexión más siniestra. Es uno de los puntos clave de la leyenda de Nostradamus. Estas aparentes menciones de nombres son increíblemente poderosas. Parecen romper con la vaguedad habitual y ofrecer algo concreto, algo que se puede comprobar. Los escépticos, por supuesto, señalarán que Hister es un término geográfico real y que cualquier parecido es coincidencia o forzado para que encaje. Argumentarán que de casi 1000 cuartetas es normal encontrar algunos aciertos por casualidad, pero para aquellos que se inclinan a creer, ver un nombre tan parecido al de una de las figuras más infames de la historia, metido en un verso que habla de guerra y descontrol, es una prueba convincente. Es el tipo de detalle que transforma a Nostradamus de una simple curiosidad histórica en un verdadero profeta de la fatalidad a ojos de mucha gente. La tinta de las profecías de Nostradamus tendrá siglos, vale, pero los intentos de conectarlas con lo que pasa hoy están tan frescos como las noticias de esta mañana. Cada vez que hay un desastre gordo o salta una crisis mundial nueva, puedes jugarte lo que quieras a que alguien, en algún sitio, se pone como loco a buscar en las profecías, a ver si encuentra alguna cuarteta que pegue.
Internet, claro, ha hecho que esto se dispare. Interpretaciones raras y engaños como catedrales pueden dar la vuelta al mundo en minutos, y así nos alimentan esas ganas de encontrar explicaciones cuando tenemos mucho miedo o no sabemos qué va a pasar. Parece que todavía queremos creer que hasta las cosas más horribles de hoy en día ya las vio venir este francés tan misterioso hace siglos. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 son un ejemplo perfecto. Justo después, el interés por Nostradamus se disparó una barbaridad. Un verso que se citaba mucho era de la Centuria 1, Cuarteta 87. Fuego que sacude la tierra desde el centro de la tierra, causará temblores alrededor de la ciudad nueva. Dos grandes rocas lucharán durante mucho tiempo. Luego Aretusa enrojecerá un nuevo río. ¿Ciudad Nueva por Nueva York? Podría ser. ¿Dos grandes rocas por las Torres Gemelas? Es un poco pillado por los pelos, la verdad. Las imágenes son tan generales que podrían valer para un montón de cosas. Como bien dice el guión para este vídeo, muchas de estas interpretaciones modernas, sobre todo para lo del 11S, no tienen ni pies ni cabeza si miras la historia o los textos en serio. Lo que es un problema gordo con las interpretaciones de ahora es la cantidad de bulos y cómo se manipulan a propósito los escritos de Nostradamus. El guión lo deja claro. Muchas profecías famosas que supuestamente predicen cosas recientes, simplemente no están en sus libros originales. Para el 11S, corrieron como la pólvora por internet varias cuartetas totalmente inventadas, y muchas veces la gente se las creía. Estos engaños se aprovechan del dolor y la confusión de la gente, y lían más todavía un tema que ya de por sí es complicado. Esto nos deja clarísimo que hay que ir a los textos originales, aunque no sean perfectos, en vez de fiarse de los cotilleos que se leen por internet, si uno quiere tomarse a Nostradamus en serio. Entonces, ¿por qué siguen existiendo estas interpretaciones, incluso cuando las pruebas son flojas o directamente falsas? Seguramente se debe a esa necesidad tan humana que tenemos de encontrarle un sentido y un orden a las cosas, sobre todo cuando pasa una tragedia sin sentido. La idea de que alguien, hace mucho tiempo, ya lo vio venir, puede dar una especie de consuelo un poco raro, una sensación de que las cosas no pasan totalmente al azar o sin control. Nostradamus, con sus versos escritos a propósito para ser oscuros y que se pueden interpretar de mil maneras, es el lienzo perfecto para que proyectemos estas cosas. Su legado, entonces, quizás no sea tanto el de adivinar el futuro con exactitud, sino más bien el de ser un espejo de nuestros miedos de siempre y de nuestra búsqueda sin fin por entender un mundo que es súper impredecible. Bueno, pues ya hemos oído todo sobre las supuestas predicciones increíbles, las coincidencias escalofriantes y ese aire de misterio que rodea a nuestro Nostradamus. Pero, y este es un pero bastante grande, no todo el mundo se sube al carro de las profecías. ¿Qué va, de hecho, ni de lejos? Muchos tipos serios, gente estudiosa, historiadores, lingüistas, personas que de verdad se dedican a estudiar textos antiguos, pues suelen levantar una ceja con cara de no creerse nada, o las dos, cuando sale el nombre de Nostradamus y se habla de adivinar el futuro. Su principal problema no es que Nostradamus escribiera mal, sino que sus escritos son tan pero tan ambiguos que en sus palabras caben tantos significados, que podrías meter por ahí una flota entera de camiones. Y esto es un problemón para los que sí creen. Esta falta de claridad tan grande es el arma número uno de los que no se lo creen. El argumento es más o menos así. Las cuartetas de Nostradamus son tan oscuras a propósito, tan llenas de lenguaje simbólico y con tan pocos detalles concretos, que se pueden retorcer y adaptar para que encajen con casi cualquier cosa, después de que ya haya pasado. Es el típico caso de lo que algunos llaman postdicción, o sea, como adivinar algo pero cuando ya ha pasado. Algo así como clarividencia para atrás. Esperas a que pase algo gordo, una guerra, un desastre natural, una marca nueva de patatas fritas, y entonces te pones a rebuscar entre las casi 1000 cuartetas hasta que encuentras una que, echándole imaginación y con un poco de suerte, parece que más o menos habla de eso. Chupado. Verás, es que muchas veces hace falta un montón de esfuerzo, hay que comerse mucho el coco, para que estas conexiones cuadren. Los que interpretan esto no es que encuentren una coincidencia perfecta así por las buenas. Muchas veces tienen que interpretar los nombres como si fueran metáforas, ignorar frases de una cuarteta que no les vienen bien, o elegir las palabras que les convienen para llegar al resultado que quieren. Un estudioso,
James Randi, hizo una demostración muy famosa de esto, enseñando cómo las cuartetas se podían interpretar para predecir cosas que ya habían pasado, dejando claro lo fácil que es darle el significado que uno quiere a textos que son poco claros. Esto sugiere que el poder de adivinar el futuro podría estar más en la imaginación y el empeño del que interpreta, que en la verdadera capacidad de Nostradamus para ver lo que iba a pasar. No se trata tanto de lo que él dijo, sino más bien de lo que haya dicho. Así que, para muchos críticos, esta capacidad de adaptación tan sorprendente no es una prueba de que Nostradamus fuera un genio como profeta, sino más bien una prueba de su habilidad como un poeta muy astuto, o quizás simplemente un maestro en decir las cosas de forma poco clara. Creó versos tan abiertos que podían seguir teniendo sentido con el paso de los siglos, no porque señalaran cosas futuras concretas, sino porque hablaban de temas universales como los conflictos, los desastres y los cambios, usando un lenguaje que se podía releer y aplicar una y otra vez. Esta flexibilidad que tienen sus escritos es lo que mantiene viva la leyenda, pero también es lo que hace que los historiadores serios y los expertos en textos antiguos sospechen mucho de cualquiera que diga que son predicciones de verdad y que se pueden comprobar. Ellos ven juegos de palabras inteligentes, no una ventana al futuro. Bueno, además del problema principal de que son muy vagas, hay otro problemón para cualquiera que intente creerse las profecías de Nostradamus tal cual, el estado en que se encuentran los propios textos. Estamos hablando de escritos del siglo XVI, hechos en una mezcla de francés antiguo, latín y griego. Esto quiere decir que la mayoría dependemos de las traducciones. ¿Y saben qué? Las traducciones pueden ser un campo de minas. Los traductores de ahora, a veces con la mejor intención, sin querer, pueden cambiar un poquito el significado original. O peor aún, a propósito aclaran cosas que no estaban claras para que parezca que se refiere a algo en concreto. El viaje desde la pluma de Nostradamus hasta la pantalla de tu libro electrónico puede ser un camino muy largo y lleno de cambios, la verdad, perdiéndose mucho por el camino. Y luego, pasamos de los cambios sin querer a la manipulación hecha a propósito, con toda la intención. Y es que muchas versiones de las profecías que andan por ahí hoy en día, sobre todo las que te encuentras en los rincones más oscuros de Internet, han sido cambiadas a propósito. Se cambian palabras, se cambia el orden de las frases, o se interpretan partes enteras de forma tan exagerada que ya casi no se parecen en nada al texto original. Esto se hace muchas veces para que las cuartetas parezcan predicciones súper acertadas sobre cosas que acaban de pasar. Eso no es investigar en serio. Es propaganda para el profeta, hecha para dejarte con la boca abierta, básicamente, haciendo trampa y cambiando el pasado para que encaje con el presente. Y por si esto fuera poco, tenemos el problema, un poco vergonzoso, de las profecías fantasma. Aquí es donde la cosa se pone de risa, o de miedo, según cómo te lo tomes. Algunas de las predicciones más famosas y que más circulan, esas que se le atribuyen a Nostradamus después de un gran suceso mundial, pues resulta que simplemente no existen en ninguno de sus libros publicados. Son inventos totales, bulos creados de la nada y que se hacen pasar por verdaderos. Después del 11 de septiembre, por ejemplo, varios de estos bulos se hicieron virales, engañando a millones de personas. Esto demuestra un problema muy gordo. Si la gente le atribuye cosas que él ni siquiera escribió, ¿cómo va a tomarse alguien en serio algo de esto? Al final, todos estos líos con los textos, las traducciones que no son de fiar, los cambios hechos a propósito y los versos totalmente inventados, hacen que sea súper difícil, si no imposible, saber si las profecías de Nostradamus son verdad o no. Es como intentar juzgar a un cocinero por un plato que ha cocinado otra persona, con ingredientes distintos, y que encima te lo cuente una tercera persona. Antes de ponerte a discutir qué significa una cuarteta, primero tienes que estar bastante seguro de que estás leyendo lo que Nostradamus escribió de verdad. Para muchas de las profecías famosas que circulan por ahí, ese primer paso tan importante muchas veces se olvida, queda tapado por un montón de ilusiones y engaños directos. Bueno, seamos sinceros. A pesar de que muchos listos han estudiado sus versos hasta el último detalle, y de todos los que dudan, que con mucha razón señalan lo súper ambiguo que es todo, Nostradamus como que no quiere irse.
Es como ese pesado en las fiestas que no se da cuenta de que es hora de irse. Su nombre se reconoce al instante en todo el mundo. Dices Nostradamus. Y la gente no piensa en un médico francés del siglo XVI al que le gustaba un poco la astrología como hobby. ¿Qué va? Piensan en profecías, piensan en misterio. Piensan, ¿de verdad lo sabía? Es un gran legado, la verdad, para un tipo que escribió unos poemas bastante liosos hace cientos de años. Se ha convertido en una marca mundial de lo desconocido. Esto no es un interés de unos pocos, limitado a bibliotecas llenas de polvo o foros de internet, donde escribe gente con gorritos de papel de aluminio, aunque seguro que ellos también son fans. Su nombre, su mismísima esencia, se ha colado en la mente de todos. Lo oirás mencionar en conversaciones de todos los días. Verás su nombre en los periódicos cada vez que pasa algo inesperado. Se ha convertido en una especie de clave cultural, un símbolo que todo el mundo entiende para predecir el futuro, tanto si crees que de verdad podía hacerlo, o lo que es más probable, si piensas que todo es un cuento chino. Es un logro increíble de relaciones públicas después de muerto, si lo piensas. Es más famoso ahora que cuando preparaba sus pociones. Entonces, ¿por qué esta increíble capacidad para quedarse? ¿Qué hace que siga metido en nuestra imaginación colectiva cuando tantas otras figuras históricas han desaparecido y son solo una nota al pie de página? Quizás sea nuestra profunda fascinación humana por lo desconocido, ese deseo que tenemos dentro de mirar detrás de la cortina del tiempo y echar un vistazo a lo que vendrá después, sobre todo cuando el presente parece un poco inestable. Nostradamus, con sus versos misteriosos, ofrece la tentadora posibilidad de encontrar respuestas, por muy escondidas que estén, y nos frustren. A la gente, ya ves, le encantan los buenos misterios, y nuestro hombre de Salón de Provence preparó uno de los mejores y más duraderos enigmas de la historia. Es el mayor enigma de la historia. Su nombre, como bien señala el resumen de toda esta serie, ha llegado a un club muy exclusivo. Está ahí arriba, con gente como Leonardo da Vinci o Albert Einstein, personas cuyos nombres significan un tipo especial de genio misterioso y una visión muy profunda. Cuando nombras a Nostradamus, no solo hablas de una persona, estás trayendo una idea, un concepto. Él representa la atracción del conocimiento oculto, el poder de la profecía, la idea tentadora de que alguien, en algún lugar de alguna manera, podría tener los trucos para entender la realidad. Ha ido más allá de la historia. Se ha convertido en un ícono cultural, una figura persistente, casi mítica, que sigue fascinando y provocando. Si este viaje por la vida y las profecías de Nostradamus te ha parecido fascinante, dale like, compártelo con quienes aman el misterio y la historia, y suscríbete para no perderte el próximo episodio de Biografías. Esta vez hablaremos de Julio Verne, el pionero del ciencia ficción. ¿O no? También puede ser otro de los que se adelantó en el tiempo. ¿Te lo vas a perder imparable? Las 3 frases más célebres de Nostradamus. Del oriente vendrá el gran hombre de Marte, que hará despertar a todos del sueño profundo. La sangre de los inocentes será derramada como agua, mientras el mundo aplaude el engaño. Cuando el sol esté oculto en plena luz del día, llegará el lobo vestido de cordero. Gracias por acompañarnos una vez más. Imparables del saber. Nos vemos en el próximo video. Sigamos prediciendo, sigamos aprendiendo, imparables.